Hola, bienvenidos. Les saludo con mucho gusto. Este es el puesto de las tortas, donde no hay tortas, pero sí hay compañía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le intriga, yo creo que mucho a la gente que está alrededor de alguien que tiene depresión o tiene algún tipo de trastorno emocional. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino ese trastorno? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mucho esta tendencia de responsabilizar, por no decir echar culpas, y de decir, bueno, ¿quién tuvo la culpa, no? El huevo, la gallina, ¿dónde comenzó todo? La verdad es que, como ustedes saben, les voy a contar de mí, ¿no? Les contaba un poquito en los capítulos anteriores acerca del tema, como que fui metiéndoles las señales, ¿no? Pero bueno, ahí les va explicado ya más a profundidad. Yo yo soy la hija mayor de una familia de dos, somos dos, mi hermana y yo, mis papás. Pues nazco en esta familia y me voy a ir a la familia de mi mamá. En la familia de mi mamá son 8 hermanos, ya con ella, y pues mis abuelos, que ya los dos ya trascendieron. Y entonces, ¿qué sucede? Que mi abuela era una persona sumamente disciplinada, sumamente trabajadora y con ciertas ideas, ¿no? Realmente yo creo que todas las familias tienen sus valores, pero en el caso de la mía, ¿cuáles eran los valores? Los valores eran estudiar, trabajar sin quejarse y nunca descansar y hacer las cosas no bien, excelente. Porque si no las hacías excelente, entonces eras un mediocre, un bueno para nada, un huevón. Entonces, pues crecemos con esta filosofía de muchísima presión. Eh, y si yo todavía me voy más para atrás, mi bisabuela materna también era así. Les voy a contar un poquito acerca de esa, pues de ese línea familiar, ¿no? Mi bisabuela tenía pues a sus hijos, no recuerdo la verdad cuántos son, pero bueno, también mi bisabuela era sumamente exigente y les voy a contar a qué grado. Cuando mi abuela entra al kinder, mi abuela ya sabía sumar, multiplicar y hacer muchas cosas, pues que no tendrías que saber hacer a esa edad. Mi abuela me platica que ella desde muy pequeña le daba como ansiedad y tenía que hacer todo rápido. No ubicaban esa palabra ni siquiera y yo creo que a la fecha hay mucha gente que no ubica la palabra ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la ansiedad es como estar nerviosito, ¿no? Y no, la ansiedad realmente es más que estar nervioso, es algo que empieza a generarte pensamientos pues negativos, escenarios negativos acerca de todo, ¿no? Entonces les doy un ejemplo. Mi abuela me contaba que nunca pudo comerse su lunch en el recreo. Le daba tanta ansiedad que se lo tenía que comer rápido, ¿no? Les platico también, por ejemplo, cuando comían, mi abuela comía rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y, por ejemplo, cuando tomaban un café, el café estaba así hirviendo y se lo echaba casi que de shot. Y yo decía, ¿cómo no te quema la garganta? Pues claro que sí le quemaba la garganta, pero vuelvo al punto. Era tanta su como necesidad de prisa, necesidad de no perder el tiempo, que entonces pues no se daban ese tiempo para disfrutar un cafecito, ¿no? Y entonces cuando yo vengo pues a esta vida, este, como ustedes saben, las generaciones intentan hacer su mejor esfuerzo y mi mamá intentó ser como más amorosa y reforzar
mucho como esa parte de cariño, pero pues también era bien exigente. No sé si ustedes sepan o hayan visto pues en algún lugar películas o algún contenido, no, algún artículo, que nosotros bloqueamos partes de nuestra historia para protegernos. Bueno, pues yo me acuerdo casi de toda mi historia, pero en mi infancia no me acuerdo de algunas cosas. Eh, mi mamá nos exigía mucho en la escuela y entonces resulta ser que yo, por ejemplo, tenía una letra súper fea. Es algo que no he logrado corregir, es algo que, pues que no se me dio, tal vez debía haber sido doctora, de hecho iba a ser doctora, pero a la mera hora ya no, me arrepentí. Como tenía esa letra tan fea, ¿no? Me ponían a hacer ejercicios de caligrafía, me mandaron a terapia como de desarrollo, un montón de cosas. El chiste es que la letra nunca mejoró, pero mi hermana, que es 1 año y medio menor que yo, ella me platicaba que mi mamá cuando veía mis apuntes y veía que estaban feos, me arrancaba la hoja completa y me decía, vuélvelo a hacer. Eso yo no me acuerdo. Les digo, les juro que no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo, te quiero mucho, mami, pero creo que este capítulo, no sé si lo quieras ver. Eh, entonces, de lo que sí me acuerdo es que nos hacía exámenes sorpresa. Mi mamá de repente decía, como que tienen que estudiar, y entonces les voy a hacer examen sorpresa de diferentes materias para ver cómo van. Y yo les puedo decir que yo crecí siendo muy ñoña. Mi hermana era la que era normal. Mi hermana, como es la segunda, yo supongo, venía como con otra mentalidad más libre y más rebelde. No tanto, pero un poquito más que yo. Yo obedecía en todo, absolutamente todo. Entonces, mi mamá nos hacía exámenes y yo, sí, examen. Y ustedes dirán, esta niña, ¿no? Pero de verdad me emocionaba. Y en vacaciones igual, nos llevaba nuestros cuadernos para estudiar. ¿Se acuerdan que para ir a nadar tienes que esperar como un tiempo después de comer? Bueno, pues ese tiempo lo aprovechábamos para estudiar. Son esas cosas que uno dice, pues no tuve una vida tan normal. Pues no tuve una vida tan normal. Pero hoy que lo reflexiono, o desde hace algunos años, pues me doy cuenta justo que fui preparada para este caos. Fui como dirigida, no desde una visión pues mala, claro que mi mamá estaba intentando pues que yo fuera una persona responsable, que fuera exitosa, que me fuera bien en la escuela, pero todo este tipo de hábitos a mí me enseñaron a que no existe el tiempo de descanso y que si te sobra tantito tiempo, lo tienes que ocupar para algo productivo, para algo que genere conocimiento, aprendizaje o dinero. Y entonces, así crecí yo. Luego, creo que sí les contaba que fui al ballet. Y entonces en el ballet, igual te enseñan que nunca es suficiente. Todo lo que haces, siempre hay algo que está mal. Hiciste bien el paso, pero tu postura estabas jorobada. Hiciste bien, pero tu cara reflejaba tal cosa. Hiciste bien, pero la punta. O sea, siempre había un pero. Entonces, imagínense a un niño que está creciendo y que todo el tiempo le estás diciendo eso. Le estás reforzando la idea de que hace las cosas bien, pero siempre le falta algo y siempre tiene que hacerlo mejor. Yo lloraba durante todos los exámenes, después de cada examen de ballet lloraba y mi mamá me decía que me quería sacar porque no me veía bien y yo lloraba más
porque le decía que me gustaba y que no me sacara. El día de hoy pienso que tal vez hubiera sido bueno que sí me hubieran sacado y que no me hubieran hecho caso. Dios, era una niña. Entonces, bueno, el chiste es que yo termino la carrera de ballet porque aparte también me enseñaron que todo lo que empiezas lo tienes que terminar. Entonces, yo terminé la carrera de danza clásica desde los 3 hasta los 20 más o menos. Entonces, imagínense todo ese tiempo en el que te están diciendo que no eres suficiente, que estás gordo o que estás muy flaco. Nada es nunca lo que se espera. Y entonces, pues yo crezco así. En mis calificaciones, igual yo era sumamente exigente. Mi mamá no nos pedía el 10, pero yo sí me lo pedía, yo sí me lo exigía y yo sí, ay, espero no caerles muy mal, pero yo sí cuando sacaba 9 lloraba. Lo siento mucho, pero pues es que me enseñaron eso, de verdad no quería yo ser tan ñoña, eso me enseñaron. Entonces, yo decía, bueno, ay, pues no sé, o sea, como que es todo eso a mí se me hacía normal. Yo decía, bueno, pues es que es lo normal, ¿no? Como te dicen en tu casa, pues es tu única obligación, ¿no? Estudia. Entonces, pues todo eso yo lo hacía como algo muy, muy normal. Y entonces en la adolescencia yo empiezo pues a sentirme mal por la adolescencia, pero también me empiezo a sentir mal por todas estas exigencias. Ustedes saben que cuando entras en la adolescencia, no todos, pero muchos embarnecemos, nos ponemos un poquito rellenitos antes de dar nuestro estirón. Y entonces cuando yo engordo, para mí fue traumático. Yo fui esa niña que seguramente muchos van a identificarse, esa niña que usaba una sudadera muy ancha para que no se viera, según yo, mi cuerpo. Y aunque hicieran 30 grados de calor, yo traía la sudadera. Imagínense a qué grado pues me avergonzaba de mí misma. Dejen el cuerpo, de mí. Eh, y después, además de eso, bueno, yo estaba en el ballet y también pues no era algo bien visto, ¿no? Que estuvieras tantito subido de peso. Y entonces, a los 15, me parece, voy con una nutrióloga, bajo mucho de peso y es cuando me dicen, oye, ¿no tendrás ahora un trastorno de alimentación? Porque estás demasiado delgada. Y yo decía, o sea, con nada los complazco. Y entonces yo les puedo decir que en ese momento de mi vida, aunque estaba súper delgadita y súper bien, me seguía sintiendo mal. Eh, la ropa, sí usaba ropa más ajustada, pero pues no me sentía así como súper guau, no me sentía pues la modelo, ¿no? No me sentía guapísima, me sentía como pues es lo que tienes que hacer. Y entonces, cuando yo iba a comprar ropa, ahora ya no es algo que me pase, ahora son otros problemas, pero cuando iba a comprar ropa era un sufrir porque toda imperfección era muy molesta y me generaba pues mucha tristeza, mucho juicio, me sentía muy mal con mi imagen. Y entonces me tardaba como 4 horas en comprar algo. Si me acompañaban, los ponía de malas porque nada me gustaba. Y les juro que no era mi intención, pero es que no es que nada de la ropa me gustara, es que yo no me gustaba. Y yo no lo había entendido. Cuando uno está chavito no se da cuenta de qué tan profundo están a veces estas heridas. Y entonces, bueno, pasando de esa parte, yo en la prepa
mm, como que decido relajarme tantito, pero muy poquito. Y pues más o menos me funcionó, ¿no? Reprobé por primera vez, porque ni siquiera porque no supiera, porque le pasé el examen a una amiga y los cacharon. Y entonces mi familia me aplaudieron porque había reprobado. Se pusieron muy felices y yo estaba traumadísima porque en mi promedio final no iba a salir 10, iba a salir 9.9 y el 5 ahí. Y yo decía, es que todo bien, pero el 5, o sea, el 5, no puedo con eso. Y entonces ustedes imagínense justamente, ¿no? O sea, te acostumbras a ver lo malo, te acostumbras a ver el error, te acostumbras a ver lo que dices, es que todo bien, pero esto no, o sea, horrible. Y entonces luego fui creciendo más, voy a la universidad y es donde digo, bueno, ya quiero que me valga madre la vida y quiero divertirme. Quiero saber qué se siente divertirse de verdad, quiero saber qué se siente tener fiestas, quiero saber qué se siente, pues sí, tener un poco de una vida loca. Y sí lo tuve, sin embargo, eran trabajos en equipo y ¿quién creen que dirigía los equipos? ¿Y quién creen que se desvelaba más? ¿Y quién creen que no dormía? Pues yo. Entonces sí tenía mis fiestas, pero al mismo tiempo, pues seguía esta presión, que aunque yo quería como huir de ella, yo decía, no, o sea, no puedo huir porque significa que no hice mi mejor esfuerzo. Y entonces eso no está en mi vocabulario, no está en mi forma de ser. Y bueno, entonces yo decía, bueno, pues así las fiestas, pero también los trabajos. Y llega el punto en la mitad de la carrera en la que yo empiezo a tener ataques de pánico. Empiezo a llorar todas las noches sin poder parar. Y entonces me decía mi mamá, ¿qué te pasa? Y le decía yo, no sé, pero me quiero morir. No sé, pero me siento muy mal. No sé, pero ya no quiero estudiar. Y luego me decía, bueno, pues ya no estudies. Y yo no, porque entonces voy a ser una fracasada en la vida y entonces no voy a hacer nada. Y entonces, porque eso te hace la ansiedad, ¿no? Me iba de una cosa a otra, a otra, a otra. Y pues yo pensaba eso, que si soltaba la carrera, nunca la iba a retomar, me iba a ir muy mal en la vida y me iba a sentir una perdedora, un fracaso. Iba a sentir que lo que vine a hacer esta vida, pues no funcionó, no funcionó. Cuando uno va creciendo y se va volviendo más adulto, se da cuenta de que todo eso es pura basura que te van metiendo en la cabeza. Cuando uno es adulto se va dando cuenta también de que, aunque suena muy cliché, como se los decía en otro episodio, la salud es lo primero. La salud es lo primero porque podrás ser súper, no sé, que te vaya súper bien en el trabajo o que tengas mucho dinero, pero si no te sientes bien, todo vale madre. No te sirve, no te satisface, no te llena. Y eso fue lo que me di cuenta muchos años después de, de enfermarme. Y entonces en ese momento es cuando viene como mi primera crisis. Les decía que me daban ataques de pánico y empiezo pues justo a sentirme desmotivada, a sentirme cansada, a no querer estar aquí, me empiezo a sentir perdida y, y ya no tenía el ímpetu que tenía antes. Lo tenía,
pero por esta exigencia y por este pensamiento de si no, no vas a hacer nada en la vida, pero no porque lo sintiera dentro de mí, sino más a huevo que de ganas. Y entonces eh, es cuando yo le digo a mi mamá, necesito ayuda y me llevan con mi tía que ya les había platicado que me dio la bienvenida al club de los depresivos de la familia. Y ella me dice, pues es que lo que estás teniendo es un cuadro de ansiedad, es un cuadro de depresión, tienes que tomar medicamento, tienes que tomar terapia, tienes que hacer ejercicio. Ese fue el primer momento en el que yo paré esa parte, porque no podía, era demasiado en mi cabeza, en mi energía, y me decía, cuando me decía tienes que hacer ejercicio, yo sentía que me estaba mentando la madre. Y le decía, es que no puedo. Me decía, bueno, camina aunque sea media hora. Para mí media hora era como una eternidad. Yo decía, no puedo caminar media hora. Me decía, bueno, camina 5 minutos. Bueno, lo voy a intentar, ¿no? Y ese fue el primer momento en que la vida me dijo, no estás bien, algo está mal, ¿no? Como ya más consciente. Pero si yo me regreso, les digo, a la adolescencia, como a los 12, a mi papá lo despiden y pues entra una crisis familiar de dinero y de muchas cosas. Y en ese momento también yo me sentía muy, muy sola y muy triste, pero nunca lo dije. Entonces, después, cuando yo sigo creciendo, paso esta crisis de la universidad, termino la universidad. Bueno, me va a regresar. Antes de terminar la universidad, me dejan de medicar. Fueron como 6 meses en los que yo estuve medicada y tan tan. Termino la universidad y después de terminar la universidad, pues yo sigo mi vida. Sigo mi vida, empiezo a trabajar, empiezo a hacer muchas cosas y también antes de salir de la universidad tengo una pareja. Y pues una pareja súper toxiquísima que duró casi 4 años. Y en ese periodo de relación, yo tengo un intento de desvivirme y en ese momento, pues yo creo que la vida, pues obviamente me decía, ¿no? Sigue ahí, ahí sigue el monstruo de la depresión. Pero yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta, yo pensaba que era tan tóxica, que sí era súper tóxica, ¿eh? Pero yo pensaba que era tan tóxica mi relación que eso me llevó a eso, ¿no? Y en parte sí, pero en otra parte yo siento que la depresión nunca se fue y no tenemos como el hábito de, pues, de checarnos constantemente, ¿no? Porque a lo mejor si yo hubiera seguido yendo con mi tía o hubiera seguido yendo al psicólogo o no sé, pues tal vez me hubiera dado cuenta que la depresión siempre estuvo. El chiste es que nunca me di cuenta. Siempre pensé que yo era una persona con una vida muy injusta, con una vida muy trágica. Y sí, pero no. O sea, es que sí, digamos que la depresión es como subirle el volumen a todo lo que está mal. Y entonces sí tenía yo muchos problemas, pero además ese sentimiento interno de que todo está peor,
pues hacía que yo sintiera que mi vida era horrible y era nefasta. Y entonces, tengo este intento y no pasó, no pasó. Bueno, digo, sigo aquí. Y yo sigo mi vida, termina esta relación, tuve un duelo como, pues ya no tan largo porque la relación fue, les digo, muy tormentosa. Y, y pues yo seguía mi vida normal, según yo. Pero cuando llega la pandemia, otra vez viene a tocar la puerta esta enfermedad. Viene a tocar la puerta porque yo estaba llena de trabajo, estaba saturadísima. Y yo decía, es que ya no puedo. Y la gente empezaba con su discurso de, pero es que tienes que dar gracias, que tienes trabajo. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Y tú tienes mucho trabajo, ¿no? Y entonces siempre está esta lucha, al menos en mí, en lo mejor en ustedes no, pero al menos en mí, entre esta exigencia de tienes que hacer todo bien, tienes que estar siempre bien, tienes que sonreír, tienes que. Y al lado la depresión diciéndome, pero yo no puedo, pero ya me cansé, pero yo no quiero, pero no tengo ganas. Y entonces toca mi puerta la depresión en la pandemia, pero la ignoro porque decido trabajar, decido ser productiva con estos valores que les digo me criaron y no paro, 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 y no paro. Y luego nos vamos pues a este último momento, donde les decía yo que me empecé a enfermar y me pasaron muchas cosas. En la pandemia me lesioné la rodilla y entonces era una manera, yo creo, de mi cuerpo de decirme, detente, descansa, pero eso no me detuvo. Yo me puse a hacer yoga como loca, diario, para que mi cuerpo se rehabilitara. Y ustedes dirían, ay, qué intenso, pero es que de verdad a veces no tenemos esa conciencia y ese valor de la salud mental y creemos que es más importante todo lo demás. Y como les digo, sobre todo para mí era más importante trabajar. Y después de la pandemia, eh, fallece mi abuela. No sé si en algún momento tengamos un capítulo del duelo, pero eso fue lo que a mí me detonó, así ya, me terminó de tronar. Fue como ese momento en el que dije, o sea, faltaba una pieza más para que se derrumbara todo. Y fue esa pieza, porque mucha gente podría pensar, pues es que lo de tu abuela te deprimió. No, les estoy platicando que mi depresión nunca se fue, solamente que yo no la detectaba. Entonces se muere mi abuela y se muere esa persona por la cual yo hacía todo. Esa persona por la cual yo creía lo que creía. Se muere mi estandarte de la perfección. Y entonces me quedo así como, ¿y ahora a quién sigo? ¿Y ahora cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la respuesta? Y empiezo a cuestionarme un montón de cosas, empiezo a cuestionarme por qué estudié, me empiezo a cuestionar si realmente quiero trabajar tanto como trabajo, me empiezo a cuestionar absolutamente todo. Y entonces en ese momento es cuando empiezo a tener un bajón de energía muy, 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 muy fuerte y empiezo a sentir otra vez estas ganas de no estar aquí en la vida y empiezo a pensar que
que yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esta vida, no me prepararon. No, sí me prepararon, pero en ese momento me sentía como inservible. O sea, es que vayan al punto donde una mujer o, bueno, una persona se siente poderosa por su trabajo y le quitas eso, te sientes nada, te sientes nada. Y entonces yo decía, soy una ficha más en este universo, en esta vida. Yo no sé ¿para qué? ¿Qué necesidad? Y, y pues yo no le decía a mi abuela como la gente que dice, ay, llévame contigo. No, la verdad es que yo decía, pobrecita de mi abuela, ¿no? Y ya qué culpa. Pero sí le decía a Dios, Dios, si puedes, mándame un accidente, mándame algo. Le decía, pero aparte que sea rápido, por favor, porque no quiero que sea muy doloroso ni muy larga mi agonía, porque así no está padre, ¿eh? Si ya me siento así, ¿no? Y entonces, pues ya realmente de ahí viene mi depresión. Mi abuela, les digo, como que representaba todo eso para mí. Y empiezo a hacer cosas por mí, empiezo a trabajar menos, empiezo a salir un poquito y a decir no, empiezo a decir no a tanta chamba, a decir no a, a la gente que me pedía consuelo, apoyo, escucharlos. Empiezo a decir no. Y mi psicóloga me decía eso, me decía, es que para ti eso fue lo que te hizo darte cuenta de que no estabas bien, pero en realidad no estabas bien desde antes, porque yo me refugiaba en el trabajo. El trabajo era mi refugio. Bueno, primero la escuela fue mi refugio y después me pasé de la escuela al trabajo. Y entonces, por ejemplo, si yo no me sentía feliz con mis relaciones, con mi relación de pareja o con mis relaciones de amistad, pues trabajaba un chingo. Y entonces, si yo me sentía sola, pues mejor terminar tarde, ¿no? Porque entonces llegas a tu casa y ya no tienes ganas de nada más que de dormir, de descansar. Y yo no me había dado cuenta a qué grado dependía de mi trabajo para estar bien. Hasta que pues pasó esa situación con mi abuela y empiezo a voltear a ver a los demás, cómo lo hacen, porque ellos sí son funcionales y yo no. Y la verdad es que no es cierto, o sea, creo que todos hacen su mejor esfuerzo, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero empecé a darme cuenta de eso, de que el tema era mi exigencia intensa que me estaba hundiendo como el Titanic, me estaba llevando a la más profundo de lo más profundo. Y, y pues allá, o sea, realmente me da el diagnóstico mi psicóloga, me dice, oye, tienes esto, los síntomas son estos, y que tengo depresión crónica, distimia, y me dice, oye, pero ¿desde cuándo te sientes así? Y en ese momento fue lo más duro. Cuando yo me regreso a toda esta historia que les cuento y digo, no mames, llevo 15 años, 15 años con este padecimiento. Por eso la vida se me hacía tan difícil. Yo sentía que Dios me había puesto en nivel experto toda la vida. Yo decía, o sea, de verdad,
conmigo se ensañaron, ¿no? O también pensaba esto de, pues, del karma y decía, ay, no, o sea, mm, yo decía, ¿qué tan mala fui? Debí haber sido una mierda para, para tener esta vida tan horrorosa. Y no estoy diciendo que mi vida sea espantosa porque tampoco, ¿eh? Tampoco es tan mala y sé que hay cosas peores y sé que hay gente que ha tenido situaciones muy, muy, muy horribles que no deseo nunca. Porque saben que ahorita me acordé que cuando yo me sentía así de la fregada, yo decía, pero acuérdate de las personas que han vivido eh, algún tipo de tortura, que han sido privadas de su libertad, de las que han sido vendidas. Pues no quiero decir esas palabras tan fuertes que ustedes ya saben, ¿no? Se imaginan. Entonces yo decía, bueno, pues por lo menos, por lo menos eso no me ha pasado. Que luego les contaré que sí me han pasado algunas que otras, lo cual tampoco está padre, pero bueno. El punto es que yo justo me di cuenta de que tenía demasiado tiempo con esto, demasiado tiempo con una voz que me decía que nada es suficiente, demasiado tiempo con una voz que me decía que yo no valía nada, tiempo con una voz que me decía que nunca iba a salir adelante y que nunca iba a destacar y que no merecía la felicidad. Y está bien, bien, bien cabrón, porque hoy les puedo decir que hoy sí me siento feliz, les decía yo en el primer capítulo, para que no piensen que esto sigo igual, porque pues no. He estado trabajando mucho para no estar así, pero les puedo decir que hoy es muy raro. O sea, me dan ganas de llorar de tener tanta felicidad. Me dan ganas no, de decir esto no existe, esto no es real. No sabía que sí se podía. Entonces, imagínense cuando tú como que pierdes toda esperanza, pierdes toda esperanza de sentirte feliz y crees que la vida es así. Y cuando te quitan eso con el medicamento, con la terapia, y además llega la gente correcta a decirte, vales un chingo y te quiero y te regalo un concierto porque te quiero y qué puedo hacer por ti y quieres que te ayude. Todas esas cosas que yo decía, ¿qué es esto? Esto es muy marciano para mí. Esto no lo conozco, no conozco lo que es que me ayuden, no conozco lo que es que me apapachen, no conozco lo que es que me digan, no estás exagerando, sí está muy cabrón. No conocía nada de eso. Le decía ayer a una tía, es que de verdad no, yo no quiero ser no sé, casos de la vida real, pero es que sí es muy dramático esto. Yo quisiera no serlo, pero sí lo es. Pero bueno, vamos a tratar de no verlo tan así. Pero es que le decía ayer a una tía, me decía que su momento más feliz de la vida había sido eh, la, la prepa, creo. Y mucha gente dice esa etapa. Para mí no. Le decía yo, pues más o menos la universidad, pero pues ya les conté lo que viví, entonces más o menos. Me decía, porque creo que en esa etapa como que ya no había tanta crisis. También me dijo esa y otra etapa como cuando ya estaba bien en su matrimonio, como la primera etapa de su matrimonio, ¿no? Y yo me quedé pensando y le dije, es que no, te vas a reír, pero para mí ese momento llegó hace un año. Ese momento de decir, ay, ya no hay tanta crisis, ay, ya todo está como más tranquilito, ay, ya no tengo que estarme cuidando y protegiendo de a ver en qué momento me brinca
un dragón o me voy a morir o no sé, va a llegar un tsunami. O sea, ese momento llegó hace un año. Y no les estoy diciendo que nunca han habido cosas felices, porque sí han habido, pero imagínense que todo ha estado pintado con ese, pues con ese matiz de la depresión. Y creo que entonces podemos hablar de mi niñez y de aquí para el real, ¿no? La niñez feliz, lo demás no. Y ahorita ya otra vez. No pierdan el tiempo, por favor, no lo pierdan. No pierdan el tiempo desvalorizándose y no pierdan el tiempo con hábitos insanos, con, con juicios. No pierdan el tiempo sintiéndose mal. Pidan ayuda. Yo no me considero de una generación tan atrás donde no pues, les cuesta ir a terapia, pero mis papás pues no tenían esa cultura. Entonces no es que ellos no me hayan querido llevar, es que como que todo se resolvía chingándole, siendo fuerte. Entonces mi sugerencia es esa, o sea, si se sienten mal, vayan a terapia y no se esperen, no se esperen años a que digan, es que yo nunca me he sentido segura de mí misma. No mames, ¿cuándo vas a empezar a sentirte así? Ve a terapia. Porque, o sea, ok, pueden haber momentos en los que dudas de ti, momentos, pero si eso ya es constante, no está bien. Y sí hay otro camino y sí hay otra forma y no es tan difícil como crees. Nos vemos entonces en el próximo capítulo y pues si ustedes han tenido como estas crisis, está bien hacer el recuento de la historia, no para llorar o si quieren, sí, nos juntamos a ver películas tristes y lloramos, pero más que nada para que se den cuenta la calidad de vida que están teniendo. Fíjense la calidad de su vida, la calidad de sus pensamientos, la calidad de sus sentimientos, porque yo creo que todos merecemos ser felices y merecemos que la vida sea más fácil, que sea más fácil que pesada. Entonces, esto fue el puesto de las tortas. Yo soy Sophie Ram. Dale like, suscríbete, comparte y que tu vida sea fácil.